Amigos, bienvenidos a mi canal Global System Cell. Amigos, hoy vamos a ver un video de un arreglo de un portátil de la marca HP de la serie Scoot 95C. El motivo de este equipo es que me ha llegado por la falla que no enciende. Entonces vamos a revisar ese equipo a ver qué problema podemos encontrar y darle una posible solución. Entonces les presento a este equipo. Como lo pueden ver, ya lo tengo un poco desarmado. Para revisar esa falla, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la tarjeta y procedemos a hacerle el respectivo diagnóstico. Bueno amigos, primero que todo vamos a revisar la parte de ingreso de voltaje por parte del cargador. A ver qué cosa rara podemos encontrar ahí en esa parte de alimentación. Bueno, entonces vamos a conectar el cargador. Vamos a colocar el multímetro en voltios y procedemos a hacer las siguientes medidas. Entonces conectamos el cargador y revisamos que se nos esté alimentando que se nos estén alimentando las fuentes importantes, como son las fuentes de los 3 y los 5 volts, que siempre deben de estar o generalmente deben estar, porque en ocasiones hay unas tarjetas o unos portátiles que no se activan esos voltajes mientras no se presione el botón de power. Entonces vamos a revisar en las bobinas a ver si tenemos alimentación alguna. Estas son unas bobinas que aquí debemos tener ciertos voltajes. Entonces ya tenemos conectado el cargador. Ahora procedemos a hacer ciertas medidas. Bueno, entonces colocamos la punta negra en tierra y medimos estas bobinas para ver si tenemos algún voltaje. Como podemos ver en el multímetro, no tenemos ningún voltaje en estas bobinas. Acá hay otras bobinas que también podemos mirar si tienen voltaje o no tienen. Bueno, ahí no tenemos ningún voltaje. Entonces vamos a empezar de la parte de la alimentación, donde llegan los 19 voltios del cargador. Levantamos esta
este plástico que tiene aquí, que sirve como barrera para que no asiente directamente la lámina del teclado y no haga algún corto. Bueno, entonces aquí está conectado el cargador. Por aquí, por estos cables ingresan los 19 voltios. Entonces miremos que en esta línea, en el cable rojo, tengamos los 19. Bueno, ahí pueden ver que si tenemos los 19 voltios. Entonces quiere decir que el cargador está trabajando bien. Bueno, entonces ahora aquí ya pasa, ese voltaje de 19 voltios pasaría a los MOSFET de la fuente de entrada. La fuente de entrada está acá al otro lado. Son estos dos MOSFET de acá. Por este lado ingresan los 19 voltios. Entonces el MOSFET 1 sería este, el MOSFET 2 sería este, y la resistencia de sensado es esta. Entonces aquí en esta resistencia debemos de tener los 19 voltios. Vamos a medir, a ver si tenemos los 19 voltios. Bueno, aquí estamos viendo un problema, que esta resistencia no tiene ningún voltaje. Y miremos acá en el MOSFET 1 si nos está llegando los 19 voltios. Como pueden ver en el multímetro, ahí tenemos los 19 voltios. Pero aquí nos tiene que pasar los mismos 19 y no los tenemos. Entonces aquí hay un problema en esta fuente de alimentación. Este es un MOSFET que se activa por medio de un switcheo o por medio de un voltaje que llega del IC de charger, que llega a este gate que estoy tocando aquí. Al parecer este es un MOSFET de canal N, el cual aquí debíamos tener un voltaje mayor a los 20 voltios. El cual en este momento está ausente. Entonces ya miramos que hay una falla aquí en esta fuente de alimentación. Vamos a desconectar el cargador y vamos a hacer medidas en frío. Entonces miremos que este MOSFET de entrada no nos esté marcando corto. Solo medimos aquí entre el drain y el source, no tiene que darnos continuidad. Bueno, aquí al parecer estaría normal, estaría en buen estado ese MOSFET. Ahora revisemos el otro, el MOSFET número 2, y miramos que tampoco nos da continuidad. Ahora podemos medir en diodos. Bueno, vamos a ensayar este. Ahí nos está marcando de 350 milivolts, entonces nos quiere decir que estaría en buen estado. Si lo invertimos no tiene que marcarnos nada. Bueno, ahí estamos viendo que posiblemente este MOSFET está en buen estado. Miremos que el gate no tenga continuidad con el source. Bueno, ahí estamos viendo que al parecer este MOSFET sí está trabajando normal. Ahora midamos el segundo MOSFET y aquí hay un problema.
Aquí nos está marcando continuidad, pero al parecer hay una interferencia que viene por medio de esta resistencia, la resistencia de sensado. Entonces el MOSFET posiblemente estaría trabajando en normal. Entonces el siguiente paso será medir continuidad entre la tierra y esta resistencia de sensado. Recuerden que esta resistencia de sensado, por aquí llegan los 19 voltios, lo cual significa que esta resistencia es de la línea positiva, lo cual no tiene que darnos continuidad a tierra. Bueno, ahí estamos viendo un problema que la resistencia está marcando a tierra. Esta punta negra está en tierra, esta punta roja está en la línea positiva, no tiene por qué marcarnos continuidad. Entonces estamos viendo que el problema está en esta fuente de alimentación. Bueno, entonces ¿qué podemos hacer aquí en este caso? En este caso podemos hacer lo siguiente. Si queremos, levantamos esta resistencia y separamos esta fuente de alimentación, la separamos de la otra parte de la tarjeta. O podríamos trabajar por sectores, pero en este caso no la vamos a levantar. Solamente vamos a hacer una cosa: vamos a inyectar voltaje a ver qué componente en paralelo se calienta, y posiblemente quitando ese componente que se caliente se puede ir el corto y pueda prender este portátil. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a inyectar voltaje, vamos a colocar la línea del cable negro de la fuente, vamos a colocarla a tierra. Ahí ya la colocamos a tierra, que es este gancho. Ahora vamos a conectar, vamos a inyectar voltaje a la resistencia y tocamos a donde se calienta algo. Bueno, entonces inyectamos voltaje aquí en la resistencia. Tenemos un consumo de 2 amperios y la fuente está a 2 voltios. Entonces quiere decir que en algún lado está calentando algún componente. Entonces vamos a tocar la tarjeta a ver a dónde calienta algo, y posiblemente ese componente, al quitarlo, ya el corto se vaya. Bueno, entonces tocamos. Por acá está calentando algo, por este sector, en este sector al lado de la memoria RAM. Vamos a ver por acá que está calentando. Por aquí calienta algo. Entonces bueno, aquí en ese sector calienta. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a inyectar rosin para poder detectar el componente que está averiado. Bueno, colocamos el rosin. Me gusta aplicar rosin porque es una técnica en la cual trabajamos también con dispositivos
de componentes súper pequeños que tratan en veces de confundirnos. Entonces, aplicando el rosin nos botará el componente que directamente esté en corto. Entonces ya le echamos rosin, ahora vamos a inyectar de nuevo voltaje y miramos cuál se calienta. Bueno, inyectamos voltaje en la resistencia de sensado y miren a ver cuál de estos componentes que están aquí en esta parte se calienta y posiblemente ese sea el daño que tiene esa tarjeta. Bueno, como ya pueden ver, se calentó este componente, que es un condensador que está en paralelo. Entonces vamos a proceder a retirarlo y revisar que el corto ya se vaya. Bueno, entonces limpiamos la tarjeta. Procedemos a retirar ese componente. Vamos a inyectar un poco de soldadura para que este equipo o este componente salga más fácil. Este plástico lo retiramos un poco para no quemarlo. Ahora sí, con la estación de calor bueno, ya retiramos este componente. Para confirmar que este componente estaba en corto, vamos a rectificarlo ya afuera de la placa. Vamos a colocar en continuidad y recuerde que este es el componente que retiramos, lo cual estos condensadores no tienen por qué darnos continuidad. Cuando nos da continuidad es porque están malos. Como podemos ver, ahí nos está pitando. Lo cual nos da una continuidad. Entonces, ¿qué procedemos ahí? Vamos a retirar un condensador bueno de otra placa y lo pegamos ahí. Lo reemplazamos. Bueno, entonces vamos a retirar un componente de una placa donante.
Vamos a buscar uno que sea como del mismo tamaño. Lo retiramos, lo reemplazamos y verificamos si el corto ya se fue. Vamos a retirar un componente de estos. Bueno, y el componente ya salió. Ahora vamos a colocarlo en la otra placa. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora procedemos a colocarlo en el lugar de donde estaba el otro. Bueno, ahí ya está colocado. Ahora vamos a hacer una pequeña limpieza y procedemos a armarlo un poco y ensayar a ver qué efecto hace. Bueno, aquí está en continuidad. Vamos a ver si ya se fue la continuidad. Como pueden ver, ahí ya no nos marca continuidad. Entonces quiere decir que el corto ya se fue. Bueno, entonces vamos a conectar de nuevo el cable de la alimentación a ver qué sucede en la resistencia de sensado. La resistencia de sensado tenemos acá en este lugar. Si solamente ese era el corto, tiene que haber los 19 voltios
en la resistencia de sensado. Como podemos ver, ahí ya tenemos los 19 voltios. Ahora sí vamos a medir unas fuentes. Ahí estamos viendo que tenemos un voltio en una fuente, en una bobina. Vamos a medir otras bobinas. Acá tenemos los 5 voltios en otra bobina. Aquí tenemos la fuente de los 3 voltios, lo cual significa que el equipo posiblemente ya pueda encender. Bueno, entonces lo que nos toca es ensayarlo ya directamente en el equipo armado. Entonces vamos a armar un poco el equipo. Para eso pausamos un momento el video. Bueno amigos, entonces ya hemos armado un poco el equipo. Vamos a proceder a ensayarlo ya con el cargador. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enredado? Entonces vamos a ensayar el cargador. Como pueden ver, aquí ya está alumbrando este piloto, que es el indicativo de que el cargador está conectado. Ahí ya le estamos dando power y el equipo ya está encendiendo. Bueno amigos, entonces ya como pueden ver le dimos una solución a este equipo, el cual no prendía. Entonces recuerden que somos Global System Cell, un centro técnico de computadores celulares y dispositivos móviles. Amigos, los invito a suscribirse, a compartir este canal y será hasta la próxima.